Prejuicio y discriminación. Seguramente todos estamos familiarizados con estas palabras, y lo más probable es que todos hayamos sido culpables o víctimas alguna vez. Hoy vamos a aprender un poco más acerca de ellos. Para empezar, ¿qué es el prejuicio? El prejuicio se define como una actitud negativa o de rechazo hacia un grupo social o hacia una persona que pertenece a ese grupo. Gordon Allport, un personaje muy importante de la psicología, se dedicó a estudiar el prejuicio y lo definió de la siguiente manera. Él decía que el prejuicio es una actitud hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a cierto grupo solo por el simple hecho de que pertenece a ese grupo. O sea que el prejuicio tiene un carácter que se articula entre lo psicológico y lo social. Como ya mencionamos, el prejuicio es una actitud, y al igual que otras actitudes, consta de 3 componentes. En primer lugar, el componente cognitivo, que tiene que ver con las creencias. En segundo lugar, el componente afectivo, que tiene que ver con las emociones. Y en tercer lugar, el componente comportamental, es decir, la conducta. El fenómeno del prejuicio ha sido muy estudiado por la psicología social desde hace más de 50 años. Como ya sabemos, el prejuicio es algo que ha existido desde los inicios de la existencia del ser humano. Sin embargo, fue hasta los primeros años del siglo XX que se empezó a considerar como un problema social que era necesario abordar y empezar a reducir. Mertens y Pettigrew realizaron un trabajo de investigación en el cual estudiaron la diferencia entre el prejuicio manifiesto y el prejuicio sutil. En primer lugar, definieron el prejuicio manifiesto como aquel caliente, cercano y directo. Este tipo de prejuicio provoca que se tenga una percepción amenazante del exogrupo, es decir, de un grupo ajeno al propio. Por lo tanto, se da un rechazo hacia ese grupo y también una oposición al contacto íntimo con miembros de aquel grupo ajeno al propio. O sea que este tipo de prejuicio es el más agresivo y evidente. En segundo lugar, tenemos al prejuicio sutil, el cual describen como frío, distante e indirecto. Este consiste en la defensa de valores tradicionales, la exageración de diferencias culturales y la negación de las emociones positivas. Es decir, este tipo de prejuicio no es tan agresivo, pero se manifiesta más como una conducta indiferente hacia las personas de otro grupo. A través de los años se han desarrollado diversas teorías para estudiar el prejuicio. Algunas de ellas lo estudian como un fenómeno individual. Por ejemplo, aquella que considera los aspectos cognitivos del prejuicio estudia los procesos mentales que contribuyen al mantenimiento de los prejuicios y estereotipos. Todo esto a través del enfoque cognitivo. Por otra parte, el estudio de las diferencias interpersonales en el grado de prejuicio pretende averiguar si existe un conjunto de características que conforman una personalidad prejuiciosa. También se ha estudiado el prejuicio como un fenómeno grupal. Esta teoría dice que el prejuicio es grupal en un triple sentido. En primer lugar, porque su objeto son los miembros de otro grupo, es decir, del exogrupo. Por lo tanto, las actitudes prejuiciosas son compartidas por los miembros del mismo grupo, es decir, el endogrupo. Y finalmente, el prejuicio refleja el estado de las relaciones intergrupales en un momento determinado. Por lo tanto, puede variar con el tiempo y con las circunstancias. Por último, la teoría del conflicto realista dice que el conflicto se da cuando 2 o más grupos tienen metas incompatibles. En este caso, el prejuicio y la discriminación surgirían asociados a este conflicto intergrupal. Ahora continuemos con el concepto de discriminación. ¿Recuerdan que hace unos momentos hablamos de los componentes del prejuicio? Bueno, la discriminación es precisamente el componente comportamental del prejuicio y por lo tanto es la forma en que éste se manifiesta de manera externa. La discriminación se ha definido como el tratamiento desigual, desfavorecedor a un sujeto o a un grupo como consecuencia del prejuicio. Si bien es cierto que la discriminación puede afectar a cualquier persona, también es cierto que existen grupos o colectivos sociales que han sufrido de discriminación de manera sistemática y constante a lo largo de la historia. Tal es el caso de los pueblos y comunidades indígenas. Según una encuesta oficial realizada en México en el 2017, el 20.2% de la población de 18 años en adelante manifestó haber sido discriminada en el último año. Los motivos más frecuentes de discriminación fueron la forma de vestir,
el arreglo personal, la complexión física y las creencias religiosas. Como mencioné al principio, la realidad es que la mayoría de nosotros hemos discriminado a alguien alguna vez por alguna razón. Sin embargo, en la actualidad casi nadie reconoce abiertamente discriminar a otras personas, porque aparte de que moralmente o éticamente es incorrecto, también hoy en día es ilegal y puede ser motivo para una sanción. Una variable que puede facilitar la discriminación es la existencia de situaciones competitivas y de conflicto. Por ejemplo, en la imagen que se muestra aquí abajo, cuando una mujer y un hombre compiten por el mismo incentivo económico, se le otorga al hombre por el simple hecho de ser hombre. Ahora bien, también existen factores que pueden reducir la discriminación. En este caso, dos factores importantes serían la presión social y la motivación interna. Por último, me gustaría cerrar con esta reflexión. Aunque la existencia de un prejuicio predispone a una persona a comportarse de manera discriminatoria, no siempre tiene por qué desembocar en discriminación. Es tu decisión.